sobre todo por la invitación a participar en esta reunión. Para mí es un placer estar con todos vosotros y compartir pues, nuestra preocupación en el tratamiento de la nefropatía lúpica y con este tema de nuevas terapias en el lupus. Los nefrólogos siempre decimos que la nefropatía lúpica es la complicación más frecuente y más severa del lupus, y con eso pues, nos damos por mucho bombo y mucha preponderancia a la hora de tratar el lupus. Esto se basa en algunos datos. El tratamiento del lupus, todos lo sabemos, que tiene tres pilares fundamentales. Bueno, uno es una valoración multidimensional de la enfermedad, pero los tres pilares fundamentales del tratamiento del lupus de hace muchos años es la hidroxicloroquina, los corticoides con la menor dosis y el menor tiempo posible, y una inmunosupresión que incluye el micofenolato y lo va a incluir durante muchos años. Pero es posible que necesitemos otros fármacos, y ahora creo que les voy a intentar explicar por qué necesitamos otros fármacos. El tratamiento, ese es el tratamiento a largo plazo del lupus. El tratamiento a corto plazo que se basa en yugular la actividad de la enfermedad renal cuando comienza la enfermedad, pues el objetivo es obtener una respuesta renal que podemos denominar completa o de eficacia renal, que es otro concepto que se ha introducido, que básicamente consiste en tener al año una proteinuria de menor a 0,7 o 0,5 gramos día. Evidentemente, el tratamiento de la nefropatía lúpica también incluye que tenemos que reducir el riesgo de todos estos brotes graves y renales que presentan nuestros pacientes, reducir el daño orgánico y, sobre todo, pues, con la mayor seguridad para los pacientes como es perfecto. Vamos a ver, ¿cuál es la complicación o cuáles son los efectos de la nefropatía lúpica? La manera más burda de medir cómo afecta el lupus al riñón es ver la proporción de pacientes que necesitan diálisis, la supervivencia renal. Esta gráfica es la supervivencia renal en países desarrollados a los 5, 10 y 15 años. Y desde los años que se publicaron los trabajos, 1980, 90, 2000 y 2010. Y a simple vista ya vemos una cosa, que es que entre el 20 y el 30% de estos pacientes a los 15 años están en diálisis. Son gente joven y que un 20% de los pacientes a los 15 años precisen de diálisis, pues es algo por lo cual estamos aquí reunidos y estamos intentando luchar. Evidentemente, vemos que aquí han habido mejoras con la introducción de la ciclofosfamida en 1987, después con la introducción del micofenolato en 1996, pero en los últimos años, quizás desde el 2000 hasta hoy mismo, pues mantenemos unas tasas que incluso han subido en algunos momentos que superan el 20% de los pacientes precisan diálisis. O sea, creo que este objetivo deberíamos intentar mejorar. Otro dato también muy importante, si analizamos estas curvas, es que la supervivencia a los 5 años, que probablemente esté reflejando los lupus más severos, pues vemos que se ha modificado muy poco. O sea, no tenemos hoy día tratamientos eficaces para estos lupus severos que acaban con la función renal en muy poco tiempo. Esta es la perspectiva que tenemos. Bueno, estos son datos nuestros, de nuestra unidad, que también aquí nosotros hemos calculado la supervivencia a los 30 años, y también lo hemos dividido por décadas, desde el 92 al 2002, 2003-2012 y en verde desde el 2003 al 2022. Vemos también algo aquí. Antes eran a 15 años, aquí a los 30 años el 23% de nuestros pacientes están en diálisis. Son gente joven que si debuta a los 20 años de lupus, a los 35 estén en diálisis. Yo creo que es algo que tenemos que intentar mejorar. Y tampoco hemos mejorado, estas curvas no son, aunque se aprecian aquí algunas diferencias, no son significativas. No hemos mejorado desde el 2003 y también mantenemos a los 5 años las mismas tasas. O sea,
a corto plazo el lupus severo tampoco somos capaces de tratarlo adecuadamente. ¿Cuál es el principal factor que determina que un paciente evolucione a diálisis? Esto está perfectamente estudiado y definido en el ensayo, en el estudio MANTAIN, y muestra que el principal factor predictor de supervivencia renal es presentar una proteinuria por debajo de 0,7 un año después del tratamiento. Por eso este concepto se ha introducido en los nuevos ensayos clínicos para valorar la eficacia del tratamiento del lupus. Esta es la perspectiva que tenemos del lupus. Estos son unas guías que hemos publicado en la SED de los objetivos del tratamiento del lupus, que evidentemente hemos dividido una fase inicial y una fase de mantenimiento, los parámetros que creemos que hay que vigilar, como son la función renal, la proteinuria probablemente es el más claro, el más objetivo, el sedimento, la actividad inmunológica, y cómo marcamos que hay que intentar conseguir una respuesta completa a los 6 meses, y sobre todo el objetivo al año es conseguir una proteinuria por debajo de 0,7 gramos en 24 horas. Indudablemente también considerando la preservación de función renal y la disminución de la actividad inmunológica. ¿Y de qué fármacos nos pueden ayudar a mejorar esta perspectiva del lupus? Evidentemente aquí tenemos toda la lista de fármacos que se han publicado en ensayos clínicos. No voy a centrarme en todos ellos, solamente comentar algunos datos del rituximab, del belimumab, del anifrolumab, el inhibidor de interferón alfa, y de la prochlorperoxidina, para ver cómo estos fármacos, si estos fármacos nos pueden ayudar a cambiar este panorama y esta perspectiva que tenemos. Bueno, esto es, para los que no sois nefrólogos, quiero mostrar, este es el primero, donde se produce el daño renal, este es el capilar, y lo muestro por dos cosas, porque tenemos por una parte la luz capilar, que es donde se van a producir pues, probablemente todos los fenómenos inflamatorios, la proliferación de células T, B, la aparición de inmunocomplejos, de autoanticuerpos, pero también el podocito. Para nosotros el podocito es muy importante. El podocito es una estructura que está especializada en la preservación de la proteinuria, y todo esto lo presento porque en el lupus vamos dirigidos, todos estos fármacos tienen su diana terapéutica. Son tratamientos que dirigimos hacia el mecanismo patogénico que está en cada paciente ocasionando la enfermedad. Ahora me centraré en ello, por ejemplo, pues el rituximab, el belimumab, lo comentaré, los inhibidores de la calcinurina, que actúan sobre todo sobre la estructura podocitaria, disminuye la proteinuria. Son fármacos que están diseñados frente a unas dianas que pensamos que están ocasionando la nefropatía lúpica. Este es el primero, es el rituximab. El rituximab, todos lo conocéis, es un anticuerpo que va dirigido frente al receptor CD20 de las células B, de tal manera pues, que provoca una apoptosis y una disminución de la producción de todos los mecanismos inflamatorios y sobre todo la producción de anticuerpos, que son los que van a provocar pues, esta lesión inflamatoria a nivel renal. Solamente se dirige a eso. Estos son los ensayos que se diseñaron hace años con una dosis que se daba inicialmente y después a los 6 meses. Son esquemas que resultan extraños hoy día. En fin, este es el esquema y este es el mecanismo de acción. Y para simplificar, el rituximab en los ensayos clínicos no ha mostrado ser superior a placebo, tanto en el lupus moderado a severo, aquí no mostró superioridad, y tampoco en la nefropatía lúpica. Aquí las tasas de respuesta completa eran del 26%. O sea, en ensayos clínicos el rituximab no ha mostrado superioridad frente al placebo en el tratamiento de la nefropatía lúpica.
Pero ¿qué pasa con el rituximab? Que cuando se hacen encuestas a los médicos que lo recetan, pues el 86% comentan que el rituximab es efectivo o extremadamente efectivo. En la práctica clínica real, probablemente el rituximab pues tenga un papel muy importante. Yo creo que todos lo manejamos y casi todos tenemos esa percepción, pero esto es la realidad. No ha demostrado eficacia, pero todos confiamos mucho en él a la hora de prescribir. Entonces, como resumen del rituximab, es un anticuerpo frente al anti-CD20 que provoca una depresión del linfocito duradera. La eficacia no está demostrada en ensayos clínicos, pero es eficaz y seguro en la vida real. Y pues es una alternativa para la nefropatía lúpica refractaria para aquellos pacientes que no sabemos muy bien cómo tratar. Evidentemente, pues tienes algunos problemas de seguridad, pero sobre todo alguna reacción adversa a la infusión. El belimumab, conceptualmente, el mecanismo de acción es bastante parecido. Belimumab va dirigido frente al factor de crecimiento del linfocito B. No va frente al receptor, sino frente al factor de crecimiento, de tal manera que produce lo mismo. Las células B entran en apoptosis y se yugula todo este mecanismo inflamatorio. O sea, probablemente los efectos a largo plazo sean muy parecidos con el rituximab. En cambio, pues el ensayo clínico que es el estudio BLITZ, que se diseñó para tratar a estos pacientes, son pacientes con nefropatía lúpica activa, con biopsia confirmada, con nefropatía clase 3, 4 y 5. Esto para nosotros es muy importante. Esto de la nefropatía 3, 4 y 5 es muy importante y no sé si voy a intentar comentarlo. La nefropatía membranosa 5, el daño es sobre todo, hay mucha proteinuria y hay alteración del porocito, por eso lo presenté antes. Cuando la nefropatía membranosa 5 pura no hay tanta inflamación, tiene algunas características diferentes. La mayoría de los pacientes con nefropatía lúpica tienen nefropatía 3, 4 más 5. Esto es importante a la hora de entender sobre todo la eficacia del belimumab. Bueno, pues aquí en este estudio, pues los pacientes recibieron terapia estándar, la mayoría con micofenolato, con prednisona, algunos con ciclofosfamida, y a otros pacientes pues se les añadió belimumab intravenoso y se hizo un seguimiento casi de 2 años, y aquí valoraron esta variable primaria de eficacia de respuesta renal, una proteinuria por debajo de 0,7 gramos, ya que este es el factor principal factor condicionante de una evolución a enfermedad renal crónica crónica. Este es el diseño del estudio, pues algo más sensato, creo yo, que con los diseños iniciales de rituximab. La respuesta renal completa es una proteinuria por debajo de 0,5 gramos, con una albúmina sérica normal y un filtrado estable. El belimumab, a diferencia del rituximab, fue superior al placebo y obtuvo una respuesta renal completa a los 2 años de un 30%. Después valoraremos si estas respuestas renales se pueden mejorar o no, pero esto está bastante bien. Tener una respuesta renal completa de un 30% creo que es un dato importante. Esta tabla muestra también la eficacia del belimumab. La respuesta renal completa es un 30%, en todo el grupo es superior al placebo. La respuesta de eficacia renal, que es al año, es incluso mejor, un 43%. Y en todos los grupos, o sea, y en todo el estudio es superior al placebo. Pero fijaos en este dato. Esta eficacia solo era en pacientes que tenían una proteinuria por debajo de 3 gramos. En aquellos pacientes con una proteinuria importante, los pacientes que pueden tener una membranosa, tanto belimumab
no fue superior a placebo en obtener una respuesta renal completa a los 6 meses o una respuesta de eficacia renal al año. Este dato es importante. Esta gráfica es la misma, analiza la eficacia de belimumab como respuesta renal completa, que es aquí, o al año, pero diferencia las diferentes clases de la nefropatía. Fijaos, belimumab fue superior a placebo con la nefropatía 3 o 4. La 4 es la más frecuente y la más severa en el lupus, y fue superior a placebo belimumab, tanto la respuesta de eficacia renal como la respuesta completa. Pero cuando se introducía que los pacientes tuvieran nefropatía 3+5 o 4+5 o nefropatía membranosa pura, el belimumab no fue superior a placebo. Esto coincidía con estos pacientes que son muy proteicos. Estos son datos que yo creo que son importantes a la hora de decidir los tratamientos. Todos sabemos que casi el 50% de los pacientes con nefropatía lúpica recaen, tienen problemas, entonces esto también es algo que hay que tener en cuenta. Y en la probabilidad de recaída, también belimumab fue superior al placebo en mantener la respuesta renal. Lo mismo. Belimumab superior al placebo en conseguir que los pacientes no tuvieran una recaída y era independiente si habían sido el régimen de tratamiento de la ciclofosfamida o micofenolato. Aquí igualmente la recaída no es superior a placebo cuando introducimos la variable de nefropatía membranosa hipofílica. Entonces, resumiendo los datos que tenemos de belimumab, para sintetizar, es un fármaco que reduce bastante bien la actividad de la enfermedad, permite alcanzar una respuesta renal completa o de eficacia renal frente a placebo, pero no fue superior a placebo con proteinurias importantes. Reduce el riesgo de brotes graves y renales, permite reducir las dosis de, esto sabéis vosotros más que yo, reduce la acumulación de daño orgánico y tiene un muy buen perfil de tolerabilidad. Es un fármaco porque se ha introducido ya en el tratamiento de la nefropatía lúpica. Los inhibidores de la calcineurina tienen 2 mecanismos de acción. Uno es que disminuye la producción de interleuquina 2, con lo cual pues también yugula la actividad inflamatoria del lupus con la producción de inmunocomplejos, pero el dato más importante es que estabiliza el podocito. Y todos los inhibidores de la calcineurina tienen este mecanismo de acción. Ya se diseñó un estudio, terapia multitarget, que incluía micofenolato y tacrolimus y lo comparaba frente a ciclofosfamida intravenosa, y se vio que esta terapia multitarget, que incluía inhibidores de la calcineurina, era superior a la ciclofosfamida en conseguir una respuesta renal, pero reducir la proteína. Y era superior precisamente la nefropatía membranosa fina. Estos estudios que se hicieron con tacrolimus tuvieron un seguimiento corto, no se analizó el cambio en el filtrado glomerular, los inhibidores de la calcineurina provocan insuficiencia renal, no se analizó, por lo cual pues, no se obtuvieron unas conclusiones llamativas. De todas maneras, el tacrolimus también es un fármaco que estamos usando bastante. Ahora mismo se han publicado los estudios Aurora con voclosporina, que es otro inhibidor de la calcineurina, y este fármaco, Aurora 2, ha demostrado que la voclosporina es capaz de reducir la proteinuria frente a placebo evidentemente con el grupo estándar, y que incluso esta reducción de la proteinuria se mantiene una vez que se suspende el fármaco. Pero también la voclosporina ha mostrado que no provoca insuficiencia renal, no provoca cambios en la función renal, o sea, reduce la proteinuria sin provocar cambios en el filtrado glomerular, por lo cual es un fármaco que también pues, se está viendo su aprobación para el tratamiento en el lupus. Y además tiene 3 ventajas que son fundamentales para nosotros y para los pacientes. Uno es que no necesitamos monitorizar niveles, todos saben que con los tacrolimus
se necesita, no interacciona con micofenolato y tiene un mejor perfil lipídico y glucémico que el tacrolo. Y el otro fármaco en el cual podemos intentar combatir este daño que provoca el lupus y la nefropatía son los anticuerpos que van dirigidos frente al receptor del interferón alfa. Pero como he visto que mi compañero trae muchos datos de esto, no voy a presentar nada. Solamente decir que los estudios preliminares no han mostrado reducción de la proteinuria frente a placebo. Probablemente en el lupus moderado severo sí, pero en nefropatía lúpica de momento no tenemos datos sobre eso. Este es el diseño del estudio. Entonces, pues, ¿cómo podemos simplificar el tratamiento con los conocimientos actuales de la nefropatía lúpica? Pues evidentemente con una biopsia, pacientes los clasificamos con nefropatía tipo 3, 4, más 5. Como comentaba, el régimen incluye la hidroxicloroquina, pulsos de corticoides con dosis bajas, y después aquí, la verdad que aquí esto no ha quedado muy claro y se muestra la interpretación, pero tenemos dos opciones: iniciar una doble terapia que incluye micofenolato o ciclofosfamida, según el perfil del paciente. Evidentemente, si uno está preocupado por la fertilidad, debemos usar micofenolato frente a ciclofosfamida. Si el paciente no es un incumplidor, pues la ciclofosfamida intravenosa puede ir mejor, pero realmente el micofenolato a una dosis de 2 gramos al día se está imponiendo en el tratamiento inicial del lupus. Y nosotros lo que hemos propuesto es para, si en un tiempo prudencial, que hemos considerado 2 o 3 meses, no se consigue una reducción de proteinuria importante, es cuando hemos aconsejado añadir a esta doble terapia, pues triple terapia, que sería o belimumab o inhibidor de la calcinurina. Evidentemente, belimumab pues, tiene muchas ventajas en aquellos pacientes que tienen manifestaciones extrarrenales por su potente mecanismo de acción, por su intensa actividad serológica. Aquellos pacientes con una intensa actividad serológica que necesitemos reducir corticoides o que tengan un riesgo de recaída. En cambio, los inhibidores de la calcinurina o la clorporina, el perfil clínico que creemos que puede ser adecuado por estos estudios son aquellos pacientes con una proteinuria importante, con una proteinuria de mayor de 3 gramos y que tengan buena función renal por el mecanismo pues, de provocar daño renal que tienen estos fármacos. Este es el esquema que hemos propuesto. Evidentemente, esto se completa pues, con un tratamiento general nefroprotector que incluye el Tolkien, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, el uso de los nuevos antiproteinúricos como los ISGLT2, control de factores de riesgo cardiovascular, la protección ósea de la fertilidad, y después el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento, pues son estos fármacos, según las evidencias que tenemos. El uso de corticoides, de micofenolato, va a ser difícil que se sustituya. Evidentemente, si una paciente tiene deseo de embarazo, podemos cambiar a tioprina, el belimumab, por todos los datos que he presentado, cuál es su papel, y también pues, los inhibidores de la calcinurina, que creo que pueden ayudar a este perfil de pacientes con proteinuria importante, con nefropatía membranosa. Pero esto que se ve tan claro y tan bonito, en realidad no lo es. Después nosotros, esta diapositiva que es de mi amigo Paco Borrego, que me la ha prestado, me gusta mucho. Quiero decir, lo que intentamos obtener es una remisión definitiva de la proteinuria para evitar esta progresión. Pues esto se calcula que solo se llega a un 20% de los casos. Inicialmente con el tratamiento vemos que podemos conseguir una remisión completa o parcial con el belimumab. Evidentemente depende del perfil de paciente, pero 30 a 40%. Pero después hay muchos pacientes que no remiten, muchos pacientes que tienen recaídas. Aquí el belimumab puede ofrecer una mayor protección. Después tenemos pacientes que unos tienen brotes proteinúricos, inactividad, otros que tienen brotes nefríticos. Realmente, después tratar el lupus en la vida real
más difícil de lo que nos fijamos con estas estrategias, pero bueno, estos son los datos que tenemos y con ellos yo creo que debemos intentar mejorar este perfil. Para mí, un paciente de 20 años, decirle que tiene un riesgo a los 35 años de acabar en diálisis me parece que es inaceptable y tenemos que buscar estas alternativas y todas las que queden por mí. Muchas gracias.